que no está grabando. Ahorita sí, continuamos con la clase. Ahora bien, esta tabla, yo estaba haciendo estos trazos de esta manera, ¿sí ven? Pero no me concuerda, o sea, hombre saludable, mujer saludable, o sea, lo que se me ocurriría aquí es que 0.22 sería hombre saludable y mujer saludable, ¿sí? Pero me sale en el solucionario que no es la respuesta, que la respuesta es 42. Entonces, tengo que ver, o sea, solo porque no está bien puesto lo que es lo que son las líneas, pues, ¿no? Entonces, por eso sí creo esta confusión, ¿no? Entonces, para eso, mejor voy a revisar este ejercicio y la siguiente clase ya les tengo la solución de cómo se resuelve, ¿no? Además de que probabilidad condicional, nosotros debemos utilizar esta ecuación que está aquí y por gráficos es un poquito más compleja, pues, ¿no? Entonces, vamos avanzando con otro tema. Vamos avanzando con el tema de números complejos, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este de aquí. Este de aquí sí va a ser un poquito complicado, así que vamos a ver. Me dice, considerando que la ecuación mostrada es un imaginario puro. A ver, primero, un número imaginario tiene dos partes, ¿sí? Un ejemplo de un número imaginario podría ser 2i más 4. ¿Sí ven? Este número tiene una parte imaginaria, ¿verdad? Que es esta de aquí, una parte imaginaria, y una parte real, que es esta de acá. Esta de aquí sería la parte real. Ahora bien, cuando me dicen que es un imaginario puro, es porque su parte real es cero. ¿Sí? Es cuando su parte real es cero. Entonces, me están preguntando cuál es el valor que debería tener X para que al resolver este número imaginario, este número complejo, debe de ser un imaginario puro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner X más 4i dividido para 2 menos 6i igual a un número imaginario puro, que en este caso podríamos poner c por i, ¿sí? Donde c vendría a ser cualquier número. ¿Ok? Viene a ser cualquier número. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? A ver, primero, lo que vamos a hacer, en este caso, vendríamos a multiplicar. Pues, ¿no? Todo esto de aquí lo despejamos como una ecuación cualquiera, ¿no? Entonces, este de aquí lo vamos a mandar al otro lado a multiplicar, quedándome x más 4i igual a 6i multiplicado por 2 menos 6i. Aquí hay que tener en cuenta que i al cuadrado, la unidad imaginaria al cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? ¿Cuánto sería i al cubo? A ver, ¿cuánto sería i al cubo? A ver, chicos, ¿cuánto sería i al cubo? A ver, ya pueden activar su micrófono por si acaso. Menos 1 por i. ¿Cuánto sería i al cubo? Menos i. Correcto, sería menos i, ¿sí? Y i a la cuarta, ¿cuánto sería? 1. Correcto, uno positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque i a la cuarta es igual a i al cuadrado por i al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto, menos 1 por menos 1 me quedaría más 1, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer propiedad distributiva, ¿no? Entonces, x me quedaría x más 4i, acá me quedaría, fíjense, c por 2 me quedaría 2c por i. Y ahora, ci menos 6i, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría menos 6 multiplicado por, a ver, aquí me quedaría, fíjense, aquí me quedaría menos, c por 6 me quedaría 6c. Y i por i me quedaría i al cuadrado. ¿Sí ven? ¿Y cuánto era i al cuadrado, chicos? A ver, Menos 1. correcto. Entonces me quedaría menos 6c multiplicado por menos 1. ¿Sí ven?
Entonces, aquí me quedaría que x más 4y va a ser igual a 12y más ¿cuánto? 6C. Más 6c. Correcto, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué haríamos ahora? Si yo comparo esto, primero voy a ordenarlo, ¿no? Voy a poner aquí x más 4y. Por común. Esto va a ser igual a 6c más 12y. Si yo comparo estos dos números complejos, deben de ser iguales, ¿no? Este número debe de ser igual a este número. Pero para que sean iguales, este 4 debería ser igual ¿a quién? Al 2c, ¿sí o no? Entonces, 2c debería ser igual a 4. Por lo tanto, c debería ser igual a 2. Y si c es igual a 2, entonces x, ¿cuánto debería valer? 2. Correcto, sería x debería ser igual a 6 por c, y como c vale 2, me quedaría 2. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Será analizado por los asambleístas miembros de la Comisión de Régimen Económico. ¿Alguna pregunta, por favor? El presupuesto para 2023 haya sido... Ahora bien, ¿por qué yo igualo a CI? Porque me están diciendo que es un imaginario puro. Y si es un imaginario puro, no tiene parte real. También es válido también haber puesto en vez de CI, también hubiese sido válido poner el siguiente. Poner 0 más CI. Así pues, ¿no? Para que tener la parte real 0 y la parte imaginaria 0. Ahora bien, recuerden que un imaginario puro es un número imaginario que su parte real es igual a 0. ¿Y cuál sería un real puro? Cuando vale 1. ¿Cuál sería un real puro, chicos? Cualquier número real que no tiene parte imaginaria. Correcto, cualquier número real que no tenga parte imaginaria. Que básicamente los reales puros son los que nosotros trabajamos todos los días. Generalmente, pues, ¿no? Al hacer cuentas del banco, al hacer cuentas en una tienda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, continuando hablando de números complejos, aquí hay un ejercicio interesante que me dice cuánto es el resultado de i a la 75. ¿Cuánto sería? A ver, considerando que i al cuadrado es menos 1, y pues bueno, todo lo que hemos trabajado. A ver, calculemos por favor y me indican cuál es el resultado. 1. ¿Será 1? ¿Será i? ¿Cuánto sería? 1. A ver, ¿cuánto sería el resultado? Envíeme por favor en el chat. Forma presupuestaria no se estaría cumpliendo con el incremento del 0.5% que manda la Constitución. Se cortan plazos para que el gobierno incluya la consulta popular en las elecciones seccionales de febrero próximo. Ayer entregó un alcance a la tercera pregunta del primario que aún espera el dictamen constitucional. Detalla que el actual fisco con beneficios tributarios será de aproximadamente 72 millones. Para la consulta popular, la noche de jueves, la presidencia de la República envió un alcance a la tercera pregunta. ¿Qué son los incentivos tributarios por la contratación de mayores de 45 años? Es un informe del Ministerio de Finanzas que explica que si se aprueba... Entonces, si somos los exponentes, son 2. Y ahí sí sería menos. No, sí. No, pero sería menos 1. No sé por qué sí. A ver, ya tenemos respuestas. ¿Sería menos i o i? A ver, veamos lo siguiente. Miren, para resolver este ejercicio, nosotros tenemos lo siguiente. Miren, si yo digo i al cuadrado es igual a menos 1. Igual a menos 1. I al cubo va a ser Es igual a 1. ¿cuánto? Más 1. Va a ser igual a menos i, ¿verdad? Y a la cuarta, ¿a qué es igual es i a la cuarta? A más 1, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Lo que yo voy a ver, lo que yo voy a querer
múltiplos de 4. Lo que yo necesito son múltiplos de 4 para poder eliminar eso, para poder utilizar esta equivalencia, pues, ¿no? Entonces, veamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir 75 dividido para 4, pues, ¿no? Si yo divido 75 dividido para 4, me quedaría 1 aquí, me sobraría 3, me quedaría 35, y aquí, ¿cuánto deberíamos poner? 8, ¿no? Me quedaría 8, y acá me quedaría 8 por 4, 32, me quedaría 3, me sobraría 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 4 multiplicado por 18 más 3 es igual a 75. Ahora bien, ¿cómo yo puedo representar esto? Yo tengo que decir lo siguiente. I elevado a 75 va a ser igual a ¿qué? A I a la cuarta elevada a la 18, ¿verdad? Multiplicado por I al cubo. ¿Sí ven? Si yo resuelvo todas estas potencias, me va a dar, fíjense, me va a quedar 4 por 18. 4 por 18, ¿cuánto es? Utilizando propiedades exponentes, 4 por 18 me quedaría 72, 72 más 3 me quedaría 75. Si se dan cuenta. Entonces, ¿pero cuánto es I a la cuarta? Nosotros sabemos que I a la cuarta es 1. Y por lo tanto, 1 elevado a la 18, ¿cuánto es 1 elevado a la 18? 1. Sigue siendo 1, pues, ¿no? Y 1 por I al cubo, nosotros ya sabemos que I al cubo es menos I. Por lo tanto, I elevado a la 75 va a ser menos I, ¿sí? Muy bien por los estudiantes que resolvieron correctamente el ejercicio, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora vamos a resolver este último ejercicio, el cual me dice que, dado este triángulo rectángulo, me piden determine el valor de A. Este de aquí, nosotros vamos a utilizar por otro lado, vamos a utilizar algo que se conoce como trigonometría. ¿Qué estudia la trigonometría? Estudia las funciones periódicas, que en este caso sería seno, coseno, tangente. ¿Cuáles son las otras funciones trigonométricas que hay? A ver. Cotangente. Muy bien, sería cotangente, cosecante, secante, coseno hiperbólico, seno hiperbólico, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica, cosecante hiperbólica, cotangente hiperbólica y todas las funciones hiperbólicas. Pues no tenemos las funciones inversas seno, arcoseno, artangente, arcotangente hiperbólico. Entonces, tenemos una cantidad inmensa de funciones trigonométricas, pero ¿cuál es la que se utiliza para resolver los triángulos rectángulos? Se utilizan las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué deberíamos utilizar? ¿Seno o coseno? A ver. ¿Qué deberíamos utilizar aquí? ¿Seno o coseno? Sí. La pregunta es, depende del ángulo que yo esté escogiendo. Por ejemplo, si yo quiero escoger seno y quiero utilizar el ángulo de 30, nosotros sabemos que el seno va a ser igual al lado opuesto dividido para la hipotenusa. Pero si yo escojo el ángulo de 30, es decir, seno de 30, ¿a qué va a ser igual? Al lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? Justo el que está al frente del ángulo, ¿no? Que sería 3. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Raíz de 34. ¿Sí ven? La pregunta es, ¿me sirve esto para resolver el valor de A? ¿Qué dicen ustedes? No, tendríamos que tomar el coseno. O el seno de 60. Muy bien, excelente, muy bien, a eso quería llegar. En este caso, nosotros sabemos que existe un teorema bastante importante que dice que todo triángulo tiene que sumar sus lados, sus ángulos internos, 180 grados. Aquí yo tengo 90 grados. 90 más 30, 120. Por lo tanto, me faltarían 60 aquí. Entonces, ahora yo sí puedo utilizar el seno de 60 para calcular el lado opuesto, que en este caso sería A, y dividirlo para
la hipotenusa, que sería raíz de 34. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Mandar a multiplicar el raíz de 34 y resolver el seno de 60. ¿Cuánto sería el seno de 60? ¿Cuánto es el seno de 60, chicos? 0.86. No, o sea, raíz, o sea, en su forma Raíz de formal, 3/2. exacto, sería raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos aquí? No me da ninguna, ¿no? No podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, disculpe. También podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, no, también es válido, pero en teoría es más fácil hacerlo con trigonometría. ¿Pero qué dice el teorema de Pitágoras? Me dice que raíz de 34, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Entonces aquí me quedaría 34. 34 va a ser igual a al cuadrado más 9. Este 9 pasaría al otro lado y me quedaría ¿cuánto? 25. 34 menos, bueno, 9 me quedaría 25, ¿no? Entonces, por lo tanto, me quedaría a al cuadrado. Sacamos raíz a ambas partes, me quedaría 5. Me quedaría que a es igual a 5. Pero, ya sé lo que está pasando aquí. Tenemos un ratito. Al seno de 3 sobre raíz de 34. Ya, lo que pasa es que este ángulo que está aquí no es 30 exacta. Este ángulo, si uno saca el ángulo por la calculadora, es 30.9637, ¿sí? Entonces, al no ser un ángulo preciso, si ustedes se van por este medio que está aquí, se van a confundir y les va a quedar esto. ¿Sí ven? Pero, si ustedes hacen por el teorema de Pitágoras, les va a quedar raíz de 25, que es igual a 5, ¿no? Siendo la respuesta correcta la C. Pero este triángulo es mentiroso, porque no tiene correctamente sus medidas de los ángulos. Y eso de ahí es una trampa en realidad, porque si usted no tiene calculadora, no va a poder comprobar eso. Y se va a quedar, cómo yo llego de esta respuesta a algunas de estas respuestas de acá. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo sí me quedé mareada con eso. A ver, lo que ocurre es que, lo que pasa es que, miren, para serles sincero y para ser bastante crítico, estos exámenes están o sea, están mal realizados. Y eso, esto hace que la persona que resuelve el examen se confunda. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de eso, ¿no? Este ángulo que está aquí no debe de ser 30. Entonces, si no quieren, si aquí el fin del ejercicio es que ustedes utilicen el teorema de Pitágoras, entonces, ¿para qué ponemos un ángulo acá arriba? Y un ángulo que no es el correcto. Porque si nosotros vamos a la calculadora, fíjense, si yo voy a la calculadora y quiero comprobar eso, quiero comprobar cuánto me da eso, el resultado, por ejemplo, y eso es lo que yo hice. En realidad sospechaba de eso, ¿no? Si yo quiero sacar el ángulo 30, que sí lo puedo sacar, ¿qué es lo que yo hago? Digo seno a la menos 1, seno a la menos 1, ¿de qué? Del lado opuesto, que sería 3, dividido para la raíz de 34. Y esto debería darme, ¿qué cosa? Debería darme 30. Pero que, oh sorpresa, no pasa. Me da 30.126. ¿Sí ven? Y es por eso que si nosotros queremos aplicar trigonometría, no me va a dar. ¿Sí estamos claros? Inclusive ya lo hicimos por trigonometría y no me quedó.
Por lo tanto, la otra opción que tengo es utilizar teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es un teorema que solo se asocia a triángulos rectángulos y me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿sí? En este caso, esta de aquí sería su hipotenusa, este sería un cateto y este sería el otro cateto. ¿Sí ven? Entonces, si yo aplico el teorema, me quedaría que la raíz de 34 al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, es igual al cuadrado de su cateto. Es decir, que aquí me quedaría 3 y acá me quedaría a al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjate que aquí esta raíz se simplifica con el 2, quedándome 34, y acá me quedaría 3 al cuadrado, me quedaría 9, 9 más a al cuadrado. Este 9 lo pasamos al otro lado a restar, y me quedaría 34 menos 9, va a ser igual a al cuadrado. 34 menos 9 me daría 25, y por lo tanto, a al cuadrado es igual a 25. Por lo tanto, a es igual a la raíz de 25, que esto me da 5. Y por lo tanto me quedaría la opción C. Ahora sí quedó claro la persona que me preguntó. Ahora sí, profe, despejado. Ok, como les comento, estos exámenes en realidad están mal hechos. Me atrevería a decir que como es una copia, o sea, como es algo descargado, lo han de haber hecho de mala gana. Pero de ahí, fíjense que hasta inclusive ni las líneas nos ponen aquí a nosotros para poder entender mejor el gráfico y carece de notación, ¿sí? Si nosotros comparamos estos exámenes que están aquí, o por ejemplo, con los deberes que, por ejemplo, mandan en las universidades, ¿sí? Por ejemplo, si comparamos esto con la forma que se toma acá, por ejemplo, miren, ve, al simplificar la expresión algebraica se obtiene tal cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos de esta manera, ¿sí ve? O sea, cambia la forma en la cual se toman los ejercicios y se entiende mucho mejor. Por ejemplo, aquí dice, para la ecuación cuadrática tal, tiene solución única, el conjunto de los números reales, la suma de los valores que debe tener K es igual a, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, están hechos no con la esperanza de que ustedes los entiendan, y inclusive revisando con ustedes, hemos visto algunas inconsistencias en estos exámenes, pero ¿qué más vamos a poder hacer sino adaptar? Ok, entonces vamos a dar la clase hasta ahí porque tengo que solucionar ese problema de Teams, porque ahorita tengo otra clase de vuelta de física. Y pues bueno, ¿no? Vamos a dejar la clase hasta ahí. En tal caso, la clase de la clase del lunes nos podríamos extender unos 10 minutos. No tengo problema con eso. Profe, antes de que cierre la clase, esos correos que usted dijo que le envían, ¿para qué era? ¿O ya no se necesita enviar eso? Esos correos era para yo registrarlos en la plataforma de Teams, porque nosotros estábamos trabajando en la plataforma de Teams, pero ahorita mi cuenta tiene un problema, pero ya espero que ya ahorita al salir de la reunión voy a desinstalar la aplicación, la voy a volver a instalar para ver a ver si se soluciona o no, pues no. Y en caso de que se solucione, sí, el lunes ya continuaríamos con esta misma aplicación. Si se soluciona, exactamente. El lunes continuaríamos con Teams, porque lo que pasa es que en Teams me bota la grabación entera, ¿sí? Y no por parte. Y no tenemos la interrupción de que cada 40 minutos tenemos que volver a entrar. ¿Ok? Sí, porque eso así es como tedioso, Sí, yo lo porque entiendo. uno como que se desvía Se desconecta. todo con la Así información, es. claro. Sí. Listo, entonces, espero solucionar eso y si no, tocará conseguir una cuenta pagada de Zoom y podemos trabajar por ahí. No hay problema. Listo, entonces, nos vemos el día lunes. Pasen bien. Muchas gracias por su comprensión el día de hoy. Y pilas con las grabaciones que ya están subidas, las grabaciones a YouTube, pues, ¿no? Revísenlas, por favor. Nos vemos. Pasen bien. Excelente noche. Gracias, Listo. profe. Buen Gracias, fin de profe. semana. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Chao, chao.